Gracias por estar con nosotros en Contrapunto. En esta ocasión nos encontramos con Marcela Martino, directora de CEGIL, la cual es una organización que vela por los derechos humanos en diferentes países. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la movilidad humana, que es básicamente el tema de la migración, pero no sé qué otras aristas de la migración incluye el término movilidad humana. Si quieres, comencemos por ver todos los aspectos que cubre movilidad humana para que estemos en sintonía de lo que vamos a conversar. Sí, la movilidad humana es un término bastante amplio, justamente porque engloba muchos fenómenos distintos, ¿no? Es común en El Salvador, por ejemplo, hablar de desplazamiento forzado o de migración internacional. Hay personas que en marco de esta movilidad hablan de flujos mixtos. Eso significa que hay personas que integran esos flujos, que están moviéndose o migrando, cruzando las fronteras por razones diferentes, algunas veces para buscar protección internacional cuando sus vidas o sus derechos corren peligro, otras veces para buscar mejores oportunidades o porque están huyendo situaciones donde no se pueden garantizar sus derechos por falta de acceso a educación, salud, medios de producción. Entonces el término movilidad humana engloba un poco todas esas diferentes razones por las que las personas nos movemos y cruzamos fronteras, o incluyendo las personas que no cruzan fronteras pero que se mueven dentro de un mismo país, ¿no? Y por eso nos referimos como un término sombrilla quizá a la movilidad humana en general, que incluye esas diferentes perspectivas. Desde el trabajo de CEGIL, obviamente nos interesa en particular aquellas personas que tienen derecho a una protección internacional, es decir, derivada de acuerdos internacionales, de tratados que los estados han suscrito porque han identificado a grupos de personas que requieren una protección en función de sus necesidades particulares, ¿no? de la garantía de sus derechos. Y en ese sentido, quizá una forma fácil de entenderlo es aquellas personas que solicitan asilo, aquellas personas que solicitan ser reconocidas como personas refugiadas porque huyen de persecución en sus países de origen, que ponen en riesgo su vida y su integridad, ¿no? Y eso es parte de, o componen en gran medida estos flujos que desde El Salvador, pero el resto de los países de Centroamérica y México, por ejemplo, se mueven hacia Estados Unidos buscando esta protección internacional y la garantía de los derechos que no han encontrado en sus países de origen. También aquí en nuestros países, como usted menciona, estos flujos de personas suelen coincidir con que no llevan, por ejemplo, sus papeles, la famosa migración irregular, la migración de indocumentados, pero este grupo de población también lo cubren estos tratados, estos compromisos del Estado también cubre a las personas que no han sido, digamos, un proceso formal. Sí, por supuesto. Creo que lo complejo quizá de entender el marco internacional de protección tiene que ver con que cada persona, según sus diferentes condiciones, tendrá necesidades de protección y derechos que se concretan de manera distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento, las personas que están protegidas por el Estatuto de Refugiados son personas a quienes los estados reconocen que están huyendo porque tienen una persecución que pone en riesgo su vida o su integridad, por ejemplo. Pero más allá de los tratados que tienen que ver con las personas refugiadas o con la migración, los niños y niñas, las personas menores de edad, tienen un derecho a una protección particular cuando migran y cuando no migran, ¿no? El marco internacional de derechos humanos y los marcos normativos nacionales establecen protecciones específicas a ciertos grupos que por cuestiones de hecho o de derecho están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso todos nuestros países tienen marcos normativos especiales que protegen a los niños y niñas, que protegen a las mujeres víctimas de violencia, que protegen a las personas con discapacidad, que protegen de la discriminación y los crímenes de odio a las personas LGBTI. Entonces, digamos, entramado de protección también tiene que ver con la movilidad, en el tanto esas personas cuando migran o cuando se mueven o cuando cruzan fronteras, por supuesto también son sujetos de esos derechos y deben ser reconocidos. El hecho de que una persona cruce una frontera
ya sea por un lugar que no es el regular o sin todos los papeles o los requisitos que el marco normativo de ese país dice, no le hace perder su condición humana, por supuesto, ni sus derechos, ¿no? Hace algunos años, ya bastantes, por ejemplo, el Estado mexicano le pidió a la Corte Interamericana que emitiera una opinión sobre el alcance de los derechos laborales de muchos trabajadores mexicanos que estaban en Estados Unidos, ¿no? Y lo que la Corte en ese momento, en la opinión consultiva 18, estableció, por ejemplo, es, bueno, la condición de migración irregular en nada disminuye los derechos, primero el acceso a la justicia y los derechos laborales que los trabajadores tienen. Por el hecho de haber cruzado una frontera o permanecer en un país de manera irregular, la persona no pierde su derecho a el trabajo digno, vacaciones, digamos, a los derechos que están establecidos en las legislaciones de ese país, que es el problema que nos estamos encontrando de manera cada vez más creciente, aunque no es nuevo para nada, es esta retórica y esta narrativa de que al haber ingresado o al haber permanecido de manera irregular, entonces pareciera que estas personas pierden en alguna medida su condición humana y por lo tanto sus derechos y por lo tanto se les puede detener indefinidamente. Parte de esos estándares internacionales, por ejemplo, en relación con la detención, dicen la migración no es un delito, no es equiparable a un delito penal. Puede ser una falta administrativa y efectivamente puede ser violatoria de un marco normativo que regula la migración y la movilidad, pero eso no significa que es equiparable a un delito y por lo tanto la detención de personas migrantes no debería ser la primera medida a la que recurren los estados. Debería ser una medida excepcional y en algunos casos, como en el caso de niños, por ejemplo, no se justifica porque no está orientada a garantizar el interés superior de los niños y niñas migrantes. Entonces, el entramado de protección internacional garantiza, digamos, según las necesidades y las condiciones de cada persona, una serie de derechos que no se pierden, por supuesto, por la condición de migración irregular. ¿Quién vigila esta protección internacional? Bueno, hay todo un, digamos, andamiaje internacional que tiene diferentes, quizá, capas, se puede decir. Hay un sistema regional de protección conformado o conocido como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y entonces hay algunos tratados de los cuales El Salvador es parte que establecen órganos y mecanismos de protección, pero también los hay en el Sistema Universal o el Sistema de Naciones Unidas, donde hay desde comités que dan seguimiento a los tratados, relatores especiales, grupos de trabajo, hay herramientas como el examen periódico universal, que significa que todos los estados que son miembros de ese sistema de manera periódica deben dar cuentas sobre cómo están cumpliendo esos tratados que han suscrito, que han ratificado, que han pasado por sus asambleas legislativas y que por lo tanto se convierten en legislación de sus países, ¿no? Y estos sistemas son complementarios entre sí y se complementan también con los sistemas de protección nacional que los estados pues, han desarrollado para dar seguimiento a la garantía de los derechos de sus ciudadanos y de los habitantes de sus territorios. En este contexto de que ya hay como usted menciona, un sistema regional y son complementarios y digamos tienen competencia en los países, o sea, son parte de la jurisdicción de esos países, ¿cómo se puede aplicar? Es decir, ¿es aplicable o riñe en algún punto los acuerdos tipo tercer país seguro que se están negociando con Centroamérica y que Guatemala ya aprobó? Sí, por supuesto, o sea, tanto la discusión del acuerdo entre Estados Unidos y México, que establece, entre otras cosas, funciones de la llamada Guardia Nacional en tareas que son propias del Instituto Nacional de Migración, o el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala, establecen condiciones que si bien son un poco inciertas porque el acuerdo establece que se reglamentaría la forma práctica en la que se va a desarrollar, lo cierto es que ya generan una enorme preocupación. Generan una preocupación porque Guatemala es un país que tiene una serie de condiciones que le impiden siquiera garantizar los derechos de la población que vive en su territorio, ni por supuesto tiene la capacidad de tramitar muchas de las solicitudes de protección internacional de personas que ya han llegado a Guatemala, mucho menos uno se puede imaginar que tengan la capacidad entonces ahora para recibir tantas otras personas que quieren llegar a Estados Unidos a solicitar protección internacional, como el acuerdo lo plantea. En este sentido, CEGIL y otras organizaciones pues no solo han cuestionado
la naturaleza del acuerdo, que no ha sido todavía, por ejemplo, remitido al Congreso de la República para que sea conocido, sino también la capacidad real que tiene un Estado para poder cumplir con lo que el acuerdo dice y cumplir con sus obligaciones internacionales que están establecidas en una serie de tratados de los cuales Guatemala es parte hace muchísimo tiempo. Pero esto son 2 ejemplos de una política, digamos, que el gobierno de los Estados Unidos está impulsando desde medidas a nivel interno hasta medidas de presión y negociación con gobiernos de la región para tratar de detener a toda costa esta movilidad, esta migración, a las personas que están viéndose forzadas a salir de sus lugares de origen y que enfrentan condiciones de muchísimo riesgo, pero que no han dejado de migrar precisamente porque enfrentan condiciones de violencia, de inseguridad aún mayores en sus países, que los mueven a moverse y que entonces estas medidas, lejos de detener esos flujos, lo que van a generar son violaciones sistemáticas cada vez más graves de esta población. Es decir, este acuerdo en particular, así como se ha descrito, digamos que solo aplicaría para salvadoreños y para hondureños y que le da mucha discrecionalidad a las autoridades guatemaltecas, riñe con estas obligaciones internacionales que tiene Guatemala. En el tanto Guatemala no pueda garantizar debido acceso a los mecanismos de solicitud de esa protección internacional, un procedimiento expedito y además condiciones de seguridad y de garantía de los derechos de estas personas, por supuesto, va a reñir y va a reñir también con las obligaciones que tiene Estados Unidos y otros estados de garantizar esa protección cuando las personas vayan a solicitarlo a sus países, ¿no? Y encuentren, digamos, obstáculos normativos y fácticos para poder hacer esa solicitud. Ahora, usted mencionaba que estas personas se pueden encontrar con violaciones aún más graves a sus derechos de implementarse este acuerdo. O sea, creo que parte del enorme problema es la incertidumbre de cómo se van a implementar esos acuerdos, de cuántas personas van a ser llevadas a Guatemala, de cuántas personas van a solicitar en Guatemala esta protección. Vemos flujos que son crecientes hacia, digamos, desde el año pasado hasta ahora, siempre la movilidad ha sido una realidad para nuestra región, pero con los éxodos o llamadas caravanas, vimos a finales del año pasado grupos de personas que salieron de esas rutas clandestinas, se unieron como una medida de protección y emprendieron estas rutas, y si todas esas personas van a encontrar obstáculos, tanto por los acuerdos, pero por otra serie de medidas como la militarización de las fronteras, la detención sistemática, la desinformación sobre sus derechos, todo eso va a generar una profundización de esas violaciones que ya estamos viendo en la región desde hace mucho tiempo. ¿Y como SEGIL ustedes consideran que un acuerdo de este tipo puede efectivamente desmotivar la migración o creen que es más una... Pues creo que si bien hay decisiones individuales que seguramente se verán impactadas por este acuerdo y sobre todo por la incertidumbre de cómo se va a llevar adelante, lo cierto es que no es la primera vez que hay medidas que intentan detener la migración y muchas organizaciones que han trabajado en este tema y actores que han estudiado este tema han demostrado una y otra vez que la movilidad sigue, pero que lo que termina pasando es que sigue por caminos más clandestinos, más riesgosos para las personas, que aumenta la potencialidad del tráfico de personas migrantes, la trata de personas, la captación por parte del crimen organizado. Entonces, cuando las personas están huyendo por su vida, si bien estos riesgos son graves, quedarse suele ser muchísimo más grave y le apuestan entonces a esas otras rutas y lo que se da es una violación aún mayor de los derechos de estas personas que ya no tienen sus derechos garantizados tampoco en sus países. Bueno, pues por aquí nos quedamos. Agradecemos mucho su tiempo y sus explicaciones y gracias también por visitarnos aquí en El Salvador. Eso sería todo. Muchas gracias también por quedarse con nosotros.